acta de la sesión 118 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 119 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Señor secretario. Muchas gracias, señora presidenta. Se han recibido el siguiente documento por la comisión. Es una excusa del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien valora la moción parlamentaria que está en el segundo orden de la tabla de hoy día y expresa que la materia objeto tratada en el proyecto de reforma del sistema de adopción en Chile fue aprobado por esta comisión y por la Cámara en su primer trámite constitucional y estando ahora en su segunda etapa del proceso legislativo en la Comisión de Constitución del Senado, estima que es esa la instancia donde debe ser discutida dicha materia contenida en tal iniciativa. Sin perjuicio de lo anterior, aprovecha la oportunidad de reiterar su disponibilidad para concurrir a la comisión cuando ella lo estime pertinente. Y se recibió recién un pareo de parte de los diputados Álvaro Carter y don Raúl Soto. Es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias. Ofrezco la palabra, señores diputados, diputadas. Sí. Diputada Giles. Gracias, presidenta. Lo primero es saludar a nuestros invitados que tenemos en el día de hoy, que son bastantes invitadas e invitados. También a nuestros compañeros de la Secretaría que nos ayudan permanentemente y, por supuesto, a los colegas diputados y diputadas. Además de eso, presidenta, quisiera comentarle en la cuenta que acabo de verificar que no le envié a la comisión de manera formal un proyecto de ley que sí le envié a la presidenta, y olvidé esa gestión, de un proyecto de ley que presentamos con otros diputados hace algún tiempo y que se refiere a la afiliación de hijos de parejas homosexuales, que es un asunto que no va a quedar resuelto, por ejemplo, por la legislación que se está viendo en el Senado respecto de matrimonio igualitario. En ese sentido, le hago un comentario sobre que se lo envíe sí a la presidenta y que para la próxima sesión voy a ver de enviarlo formalmente al conjunto de la comisión para que la presidenta pueda decidir si le parece poner en tabla próximamente este proyecto, que yo creo que sería complementario de la legislación que se está viendo en el Senado y seguramente de mucha utilidad, porque, como reitero, esa legislación sobre matrimonio igualitario, de ser aprobada, va a dejar de todas maneras un vacío respecto de la afiliación de los hijos de parejas homoparentales. Eso, presidenta. Muchas gracias, diputada Giles. Así bien lo vamos a ver dentro de la próxima sesión, diputada. Ofrezco la palabra o para continuar como tenemos bastantes invitados, darle la bienvenida a cada uno de ellos. Diputado Marcelo Díaz. Gracias, presidenta. Mire, muy brevemente, aprovecho de saludar a los diputados y diputadas integrantes de esta comisión y a nuestros invitados e invitadas. Presidenta, yo quería ver si podía contar con el beneplácito de la comisión para oficiar al ministro de Justicia y al director del servicio como se denomina hoy día, Mejor Niñez, porque me reuní con profesionales del área de la unidad de adopción del servicio que me dieron cuenta de una situación que me parece extremadamente preocupante. En esa institución a nivel nacional había 102 funcionarios y se redujo el número de profesionales a 52, es decir, prácticamente la mitad. Esgrimiendo que ahora se va a trabajar con otras áreas, con otras unidades, pero parece del todo incoherente que cuando estamos tratando de fortalecer la institucionalidad del Estado que se ocupa de la situación de niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad, y cuando la adopción debiese ser uno de los caminos, entre otras cosas, para brindar mejores condiciones de vida y oportunidades de vida a esos niños y niñas, se reduzca la dotación de la unidad de adopción. Y con ello además se vulneren ciertas normas legales que establecen que quienes tienen que ver precisamente los procesos de adopción deben ser profesionales de esa unidad.
Hay una documentación que yo la puedo hacer llegar a la comisión, pero me parece a mí extremadamente preocupante, insisto, que cuando la señal que hemos dado es que queremos superar cualitativamente el Sename por la vía de la creación de una nueva institucionalidad, cuando hemos aprobado la ley que crea la Ley de Derechos y Garantías de la Niñez, en un área específica del Sename tan importante como esta, se produzca una reducción casi en un 50% de sus profesionales a cargo de dicha unidad. Entonces, lo comento acá. Esta es una información oficial que me entregaron profesionales del área de adopción, de la unidad de adopción del servicio del nuevo Sename, por decirlo de alguna manera, que me parece importante que la comisión lo tome en consideración. Entiendo que otras cosas están tratando el segundo proyecto, dice relación con el tema de la adopción. La diputada Papel Gil plantea efectivamente un tema que va a ser fundamental abordar en el marco del debate sobre el proyecto de matrimonio igualitario, y en ese contexto claramente no hay coherencia ni se explica que haya una reducción de profesionales de manera tan sensible de esta nueva institucionalidad. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Bueno, para continuar, ¿no es cierto? Vamos a seguir, ¿no es cierto?, con lo que tenemos en tabla. Diputada Giles. Sí, Presidenta, yo quiero suscribir absolutamente y con entusiasmo la propuesta que acaba de hacer el diputado Marcelo Díaz. Sí. Efectivamente es muy grave lo que él ha planteado, puesto que además el personal de las unidades de adopción del ex Sename, que en realidad sigue siendo el mismo Sename o peor, son personas particularmente especializadas. La mayoría de ellos tienen años de experiencia y son, me atrevería a decir, prácticamente irreemplazables en su experiencia. No es que uno pueda abrir un concurso. Entonces, en definitiva, la referencia que está haciendo el diputado Marcelo Díaz, para ser bien concreto, es a la sospecha de que aquí lo que se está haciendo en definitiva es reducir de una manera irreductible, que no va a poder ser modificada, a la mitad las unidades de adopción del Sename a lo largo de todo el país. Entonces, junto con señalar que adscribo absolutamente a la denuncia que hace el diputado Marcelo Díaz, me parece muy importante acoger por parte del conjunto de la comisión la necesidad de oficiar respecto de esto. Me parece a mí al Ministerio de Justicia o a la dependencia correspondiente ministerial, al propio Sename, y probablemente, Presidenta, si a usted le parece, pensar en alguna otra iniciativa, como por ejemplo la citación del ministro correspondiente o del servicio correspondiente a la comisión, para que pueda dar cuenta de qué es lo que está sucediendo en una materia grave y, como advierte el diputado Díaz, que significa probablemente una disminución del sistema de adopción nacional en concreto. Por supuesto, diputada y diputado Díaz, lo estábamos conversando con el secretario, lo cual tomamos el acuerdo, le pido a los diputados y diputadas para oficiar y para invitar, ¿no es cierto?, al ministro o a quien, ¿no es cierto?, le compete a darnos una explicación sobre esta materia. Acordado. Bueno, pasamos a la orden del día y, ¿no es cierto?, en esta sesión tiene, ¿no es cierto?, seguir discutiendo el boletín 14.152-18, que modifica el Código Civil para establecer como regla general y regular el régimen de tuición compartida de hijos e hijas y padres separados. Para este efecto tenemos invitados, está la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, la jueza de familia Verónica Bimasale, el abogado Cristian Lepín, el juez Fernando Rioseco, la psicóloga clínica Leslie Power Lave, la abogada diplomada en Derechos de la Infancia Nicole Ortiz, la abogada Daniela López Leiva, la abogada Carmen Gloria Almendra y la colectividad Resistencia Materna, representada por Patricia Marambio y Jessica Castillo. Cada invitado va a tener un espacio de 10 minutos, porque son varios y queremos obviamente escucharlos a todos, porque después tenemos que seguir discutiendo, ¿no es cierto?, otro proyecto de ley que tenemos, que es el boletín 12.242, que dicta normas sobre la adopción de menores en materia de declaración de susceptibilidad de un menor de ser adoptado. Así es que comenzamos con, secretario. Primero. ¿Ya? Con la Asociación Nacional de Magistrados, la jueza Verónica
Sí, Bimasal. Buenas tardes a todas y todas. Soy la vicepresidenta de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile, y como asociación queremos agradecer la invitación formulada por esta comisión para escuchar nuestra visión sobre el proyecto de ley que analizan. La asociación que represento agrupa a 1.246 jueces y juezas de todo Chile, y a través de la Comisión de Infancia y Familia se ha abocado en estos años a estudiar los asuntos relacionados con la infancia. Y en esta ocasión, con la colaboración de la Comisión de Derechos Humanos y Género de la misma asociación, elaboró el informe que a continuación expondré y que fue remitido a la Secretaría de esta comisión. Hace casi 8 años se introdujo un cambio sustancial en nuestra regulación del cuidado personal de niños, niñas y adolescentes, eliminándose la preferencia materna en el caso de separación de padres. Es así como la Ley 20.680 vino a eliminar la atribución legal del cuidado personal a la madre en caso de separación, pretendiendo por esta vía introducir un cambio cultural en el ejercicio del cuidado y responsabilidad que en conjunto corresponde a ambos progenitores. A esta fecha podemos observar y evaluar los efectos que esta modificación ha generado en nuestra sociedad, instalando los conceptos de corresponsabilidad y coparentalidad, y este análisis nos permite tener una opinión frente a este proyecto. El cuidado personal compartido en la forma en que se pretende en este proyecto resulta exitoso en un mundo ideal, donde exista un verdadero y efectivo reparto de obligaciones de crianza, con una sociedad donde se respete y se asegure la igualdad entre hombres y mujeres. Es por eso que debemos observar nuestra sociedad actual para proyectar los efectos que esta modificación podría generar. El proyecto que nos convoca pretende introducir el régimen de cuidado personal compartido como regla general para el caso de separación, desde una visión adultocéntrica, puesto que parte de la premisa de la igualdad entre los padres, invisibilizando el interés superior del niño, niña, adolescente respecto de quién se pretende regular su régimen de vida. Además de lo anterior, la búsqueda de la igualdad entre los padres a través de la custodia compartida sin un cambio cultural conduce más bien a una igualdad formal y no material, haciendo presente también que los principios de igualdad y coparentalidad tienen matices cuando interactúan con el interés superior de los hijos frente a crisis familiares. Nosotros sustentamos nuestro análisis y nuestras conclusiones en diversos estudios que voy a anunciar los principales. El informe ejecutivo de la evaluación de la Ley 20.680, publicado en enero del 2020 por el Departamento de Evaluación de la Ley OCDE de la Cámara de Diputados, donde en su ítem 3, cultura de cuidado y corresponsabilidad, a partir de un análisis de quienes participaron en los foros y entrevistas, puede concluir que existen estereotipos culturales y asimetrías de distribución de poder entre hombres y mujeres en Chile que condicionan estructuralmente el ejercicio de la corresponsabilidad, apareciendo la centralidad que poseen los roles de género y las nociones de cuidado, visión que no solo está en la sociedad civil, sino también en quienes administran justicia. No obstante, lo señalado en dicho informe indica que el contenido de la norma actual es suficiente para tratar materias de corresponsabilidad y proteger la integridad de niños, niñas y adolescentes en caso que los padres vivan separados. Se destaca que el no cumplimiento de las expectativas de esta ley más bien radican en la cultura nacional, la que aún está en proceso de superar los roles tradicionales que se le asignan a las madres y los padres en la dinámica familiar. Cabe destacar que en las conclusiones de este informe sostiene que actualmente Chile, más que un cambio legal en el ejercicio para un efectivo ejercicio del cuidado personal compartido, requiere de un cambio cultural. También concluye que había una nociva utilización del cuidado personal compartido por muchos padres para evitar el pago de alimentos de acuerdo a lo expresado y que nosotros también podemos comprobar día a día en la jurisdicción de familia. En otro orden de ideas, hay otro estudio importante este año que se llama Radiografías al Hombre Cero, realizado por el Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales en conjunto con ONU Mujeres y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde según el análisis de las actividades que asumen en un ejercicio de una corresponsabilidad hombres y mujeres en Chile, el 38% de los hombres en Chile dedicó 0 horas a las labores domésticas durante la pandemia. El 71% 0 horas al acompañar a hijos en tareas escolares. Un 57% 0 horas al cuidado de niños y niñas. En cambio, las mujeres aumentaron a las horas que ya dedicaban 14 horas semanales a la labor de cuidado de sus hijas.
lo que nos demuestra que más que una reforma legal, en Chile necesitamos políticas públicas de educación en esta materia. También analizamos experiencias comparadas, y en eso un primer análisis fue hacia la legislación española, país que inició antes que Chile esta reforma hacia el cuidado personal compartido, donde hay varios estudios que nos pueden permitir el enfoque y los efectos en la igualdad de género y en la violencia intrafamiliar de la utilización de este mecanismo. Es así como, destacando eso sí, que España no tiene un sistema de atribución legal de cuidado personal compartido. Por la experiencia que en España hay, y de acuerdo a lo que podemos leer en el estudio La custodia compartida al debate, se estudian los efectos nocivos que ha tenido esta institución en la invisibilización de la violencia de género en las rupturas familiares. La reivindicación del papel del hombre en la crianza a través de la institución de la custodia compartida no resulta eficaz sin un verdadero avance en el trato igualitario de las mujeres. Y ha resultado, como se concluye en dicho estudio, ser una herramienta que en definitiva viene a cronificar la desigualdad entre hombres y mujeres. La utilización de la custodia compartida como un mecanismo que permite perpetuar relaciones de violencia contra las mujeres también ha sido analizada en doctrina internacional en otros países. Es así como estudios de Peter Jaffe, Nancy Lemon, Samantha Poisson en el 2003 establecen: el agresor suele querer extender la situación de separación, suele querer extender a la situación de separación el conflicto, planteando demandas sobre cosas que en realidad no tienen un interés genuino, como la custodia de los menores. La razón sería prolongar el control, la intimidación y la implicación emocional con sus exparejas a través de la relación con los hijos e hijas. También consideramos necesario que un proyecto como este pueda mirar derecho comparado en torno a la necesidad de considerar criterios que en la práctica son básicos para que esta institución beneficie a niños, niñas y adolescentes. Criterios para su determinación y establecimiento, como son la vinculación afectiva del menor con ambos padres, el bajo nivel de conflictividad entre los padres, la implicación de ambos padres en la crianza antes de la ruptura, la proximidad de los domicilios, la voluntad del hijo, compatibilidad de horarios y actividades, criterios que en el proyecto no se visualizan. Resulta necesario relevar que en derecho comparado se ha observado que si bien inicialmente la custodia compartida se alzó en nombre de la igualdad de hombre y mujer en las responsabilidades del hogar y la educación de los hijos, actualmente se ha modificado el mecanismo utilizado para instar a asegurar la corresponsabilidad efectiva, enfocándose en los derechos del niño, niña y adolescente y su interés superior, replanteando la institución de la responsabilidad parental, introduciendo los denominados planes de coparentabilidad o planes de responsabilidad parental, que es un instrumento acordado por padre, madre y con la opinión del hijo o hija a quien vamos a afectar, donde se detalla de manera pormenorizada las responsabilidades que cada uno de ellos asumirá en el ejercicio de los derechos, funciones que corresponde a la autoridad parental. Hay académicas chilenas que lo han señalado, Fabiola Latrop, Marcela Acuña. También en derecho comparado más cercano, como es el Código Civil argentino, lo contempla. Es una herramienta importante y eficaz para mejorar el ejercicio de una corresponsabilidad efectiva. Observaciones concretas al articulado propuesto. Queremos hacer presente la expresión tuición. En la última modificación del artículo 225 del Código Civil, nuestra legislación dejó de utilizar el concepto tuición para acercarnos a la doctrina y derecho comparado utilizando cuidado personal. Por ende, creemos oportuno que el título del proyecto sea custodia personal compartida. En la redacción del artículo también se generan distintas interpretaciones que pueden llevar a que no genere el efecto deseado en el prólogo del mismo. Por ejemplo, se señala, comillas, si los padres viven separados, el cuidado personal de los hijos corresponderá en principio a ambos padres en forma compartida, lo que nos lleva a pensar que esto opera de pleno derecho. Separados los padres, el régimen aplicable es la custodia compartida. Sin perjuicio de ello, a continuación establece la atribución judicial expresa, comillas,
Si no hubiera acuerdo en adoptar el cuidado compartido, cierre de comillas, lo que contradice la frase anterior, porque hace pensar a alguna parte de los jueces y juezas que han estudiado la norma que implicaría un acuerdo expreso entre ambos progenitores, lo que en el inciso siguiente establece que estos acuerdos sobre cuidado personal deben escriturarse. Por ende, existiría una interpretación de que no habría una atribución legal y no tendríamos un régimen de cuidado personal que opere por defecto en caso de separación. En tercer lugar, queremos considerar que cualquier propuesta de modificación al Código Civil en esta área es necesario que utilice conceptos de tipo inclusivo. Con los avances de la ley de matrimonio igualitario que conllevan efectos filiativos, con los avances de la ley de adopción homo y lesboparental, entre otros, es necesario hablar con conceptos más inclusivos como sería la expresión progenitores. En cuanto a lo incorporado en el inciso penúltimo del proyecto sobre la atribución exclusiva en cuanto a existir una limitación de no otorgar el cuidado personal de manera exclusiva al padre o la madre respecto de quien se acreditare fehacientemente que ha maltratado física o psicológicamente al hijo, tenemos tres observaciones. En primer lugar, se establece esta prohibición exclusivamente para la atribución judicial exclusiva a un padre o una madre, no para el caso de la custodia compartida, lo cual puede generar un efecto nocivo que separados padres por violencia intrafamiliar, el padre o madre que ha incurrido en actos de violencia hacia sus hijos o su hija pueda participar de esta custodia personal compartida. Por otra parte, consideramos que el estándar exigido de prueba para el maltrato es muy alto, hablándose de fehacientemente acreditado. A nuestro juicio, debiera requerirse la existencia de indicios fundados de violencia intrafamiliar o de vulneración grave de derechos. Y en tercer lugar, el limitarlo solo a maltrato respecto del hijo o hija, creemos que es invisibilizar los efectos de la violencia en el grupo familiar completo. El responsable de violencia intrafamiliar no debería entregársele el cuidado personal exclusivo ni compartido. Nuestras propuestas concretas. Nosotros nos manifestamos contrarios a la introducción de la regla supletoria de atribución legal del cuidado personal compartido en caso de ruptura familiar, porque aquello no se condice con la realidad cultural actual, la experiencia comparada y los fundamentos y evidencias que hemos mencionado. No obstante lo anterior, si el Congreso considera necesario introducir cambios en el artículo 225 del Código Civil, debería ser incluyendo exclusivamente la posibilidad de atribuir judicialmente el cuidado personal compartido, en la medida que esto implique el mantenimiento de una situación existente de ejercicio de corresponsabilidad y coparentalidad efectiva previo al ejercicio de la acción, asegurando la participación del niño, niña o adolescente en esta decisión. Cabe hacer presente que los criterios establecidos en el artículo 225-2 del Código Civil para atribuir el cuidado exclusivo sirven para un cuidado personal compartido, ya que en la historia fidedigna de la Ley 20.680 se establecieron para este efecto. En tercer lugar, en este mismo plano consideramos necesario la introducción de la institución que refería anteriormente, que son los planes de coparentalidad y planes de responsabilidad parental, ya sea para la atribución exclusiva como también para el cuidado personal compartido, puesto que ellos en sí mismos implican un ejercicio de una corresponsabilidad efectiva y benefician el desarrollo de esto. Asimismo, en el evento de modificar la institución, proponemos asegurar el derecho de alimentos en torno a especificar que el establecimiento de una custodia compartida no es causal en sí mismo para la modificación de la pensión de alimentos vigente o para la no fijación de los mismos. Como referimos en lo relativo a la redacción del proyecto, consideramos necesario modificar las limitaciones para el otorgamiento de la custodia compartida y la custodia exclusiva, impidiendo que sea otorgado a quien, cuando existan indicios de que ese padre o madre ha ejercido violencia intrafamiliar o maltrato hacia el hijo o hija.
En sexto lugar, consideramos muy necesario establecer la obligatoriedad de la representación del niño, niña o adolescente en el proceso de atribución judicial del cuidado personal a través de un curador ad litem. ¿Por qué? Porque el niño es el titular directo del derecho que queremos afectar. Es a él o a ella a quien se le va a afectar su organización de vida. Por ende, su voluntad e intereses debe estar presente durante toda la tramitación del proceso. Muchas veces sus intereses van en contradicción con los de su padre o madre. En séptimo lugar, es necesario incluir un inciso relativo al derecho al niño a ser oído y escuchado, tanto por los padres como en la instancia judicial, tanto para atribución judicial como para un acuerdo de custodia. El niño, niña, adolescente siempre debe ser escuchado. Queremos cerrar nuestra presentación concluyendo que una verdadera coparentalidad que beneficie y resguarde los derechos de niños, niñas y adolescentes requiere un escenario de igualdad real entre madre y padre, no teórica. Igualdad que pese a los esfuerzos no hemos alcanzado, tal como se ha visto en la crisis de pago de pensiones de alimento en Chile. Y cuando se logra ese equilibrio, los beneficios de la custodia compartida son innegables, porque le permite a los hijos mantener sus vínculos emocionales con ambos progenitores y distribuye las labores de cuidado y crianza de manera más equitativa, por lo cual necesitamos políticas públicas efectivas que permitan el cambio cultural necesario. Muchas gracias por la invitación y el tiempo y quedamos disponibles para cualquier consulta. Muchas gracias, señora Verónica. No, después, yo prefiero que después hagamos la pregunta, ¿tá? Para avanzar, porque son varios. Sí, bueno, entonces, el juez Fernán Rioseco. Fernán. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, primero que todo, saludar a las diputadas y diputados y a las demás personas presentes en esta sesión. Es para mí un honor que me hayan invitado a fin de poder expresar algunas opiniones que tengo sobre este proyecto, que creo que pueden contribuir a lo que a todos nos convoca al final, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Yo a la secretaria le envié un PowerPoint que no sé si es posible que yo pudiera ahora ir exhibiendo, o ella misma, señora presidenta. Está habilitado, me dice. Perfecto. Entonces, ahí estoy compartiendo, no sé si se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bien, bueno, primero que todo me presento, soy Fernán Rioseco, juez titular del Tribunal de Juicio Oral Lo Penal de Viña del Mar. Hace 18 años que estoy en el Poder Judicial, he sido también juez de familia, casi 5 años, por lo tanto, algún conocimiento del tema tengo en términos experienciales, no solamente teóricos. Y como decía, la finalidad es poder ayudar al fin y al bien común, que es el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, a la protección de la familia como uno de los pilares de nuestra sociedad. En primer lugar, yo estoy aquí, y creo que algunas personas lo saben, en atención a un caso personal que tuve hace poco tiempo, que precisamente se discutió esta materia del cuidado personal compartido y, en definitiva, el cuidado personal exclusivo. Entonces voy a tratar de ir desde lo particular a lo general y a abocarme a los 10 minutos que se me asignaron, señora presidenta. Mi caso personal es bastante particular porque soy magistrado de la República. He escuchado recién a la señora vicepresidenta, por la cual gratamente estoy bastante de acuerdo en prácticamente todo, excepto algunas cosas que quisiera puntualizar más adelante. Bueno, en esta hoja que tengo ahí, que exhibí, se señala más o menos el resumen del caso, los elementos centrales, protegiendo los datos sensibles, desde luego. En resumen, desde que mi hijo tenía 8 meses, acordamos con su mamá un cuidado compartido, es decir, lo que permite actualmente la legislación, artículos 224, 225 del Código Civil. Sin embargo, los dos sabíamos que, llegado a una cierta edad de nuestro hijo, iba a ser necesario radicar el cuidado en alguno de los dos,
porque desgraciadamente vivimos en ciudades distintas. Yo vivo en Viña del Mar prácticamente toda mi vida y ella en la ciudad de Santiago, me refiero a la madre. Entonces, bueno, iniciamos un juicio en el Tribunal de Familia de Viña del Mar. Ese tribunal me otorgó el cuidado personal exclusivo. Esto fue el 7 de abril de 2019. La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los recursos que había intentado la madre y por lo tanto los hechos quedaron firmes, los hechos del juicio en cuanto a las pruebas que se rindieron y como saben aquí las personas que son abogados, el único recurso posible es un recurso de derecho estricto, que es el recurso de casación en el fondo. Y para mi sorpresa y con mucha pena, debo decirlo, porque incluso en esa época era relator de la Corte Suprema, fue para mí un masazo, desde todo punto de vista. El 13 de octubre, el voto de mayoría de la cuarta sala, que es la sala especializada, decide acoger un recurso de casación en el fondo, dictar sentencia de reemplazo y, en definitiva, negar lugar a la petición mía y acoger la demanda reconvencional de cuidado personal exclusivo en la madre. Bueno, en esta hoja, en esta lámina, se expresan básicamente algunas de las cosas que ocurrieron en términos fácticos. Hay una muy importante, es que aquí veníamos nosotros como padres de un cuidado compartido. Y lo que hace la Corte Suprema es simplemente hacer vista gorda de ese cuidado compartido y radicar el cuidado exclusivo en la madre, a pesar de que yo llevaba 1 año 8 meses continuamente con mi hijo, porque como la sentencia del juzgado de familia, causa ejecutoria, tenía el cuidado personal y lo tuve por 1 año 8 meses hasta que tuve que cumplir el fallo y entregarlo a la madre, que es el régimen actual. Lo otro que a mí la verdad es que me causó mucha pena, debo decirlo, fue que el régimen de visita que fijó la Corte sin audiencia fueron visitas cada 15 días. Yo tengo que viajar todos los fines de semana, o sea, cada 15 días en realidad a Santiago, para ir a buscar a mi hijo y retornarlo el día domingo en el domicilio materno. Esto es importante con lo que voy a decir más adelante respecto a la medida de separación, que está en el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la jurisprudencia como control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, ahí hay algunas cosas que no me voy a referir mucho porque en realidad son temas que se están discutiendo en la sede que corresponde, que es la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Decidimos con mi equipo de abogados presentar el 12 de abril del 2021 una denuncia contra el Estado de Chile y que precisamente es atingente en relación a lo que ahora está discutiendo la Honorable Comisión de Familia y las señoras y señores diputados. Se explica un poco en esta lámina, en resumen, qué es lo que pasó aquí, que es que la Corte desatiende algo que ya había, que es un cuidado personal compartido, y no explica por qué en definitiva rechaza esa opción, no hay ningún fundamento respecto a eso. En segundo lugar, y que es lo central, aquí lo que hace la Corte, si uno lee el voto de mayoría, la sentencia de casación y la de reemplazo, lo que advierte es una reproducción de lo que ya la vicepresidenta de magistrados dijo, ¿no? Que es un poco esto de los sesgos de género, los estereotipos, dentro de nuestra estructura aún demasiado patriarcal y machista. Y lo que es importante también es que en este caso la Corte no analiza el interés superior del niño en concreto, que es la observación del año 2013, número 14 del Comité de Derechos del Niño, sino que lo hacen abstracto, sin entregar ningún tipo de fundamento concreto por el cual debiera haber radicado el cuidado en uno de los dos progenitores y no compartido, que es lo que veníamos teniendo nosotros. Bueno, ahí se cita alguna jurisprudencia a la cual me voy a referir brevemente más adelante. Son 3 casos que son... Sí, diputado Zafirio. Presidenta, lamento interrumpir, pero yo tengo entendido que cuando invitamos a un magistrado a exponer respecto de un proyecto de ley, lo hacemos en la lógica de recoger su experiencia en tanto magistrado. Don Fernán Ríos Seco estaba planteando los antecedentes respecto de un juicio en el cual tiene un interés directo, personal. Y creo que los antecedentes de su juicio no son importantes desde mi punto de vista para lo que tiene que resolver la comisión. Sí. Es más, creo que hay un evidente conflicto de interés entre su condición de invitado en tanto juez, sí, con lo que está exponiendo.
Gracias, presidente. Muy bien, diputado. La verdad, juez Rioseco, tal vez que si pudiese ver el tema puntualmente Sí, claro, voy de la ley, para allá. no es tema personal, porque tiene toda la razón el diputado Zafirio. Así es, señora presidenta, le encuentro toda la razón al diputado. Solamente tenía fines ilustrativos el caso para lo que se va a decir ahora muy rápidamente, que justamente la lámina que viene ahora, que es lo que persigue colaborar con el proyecto de ley. Ahí se analizan los principios introductorios de la ley en su momento, la corresponsabilidad parental, la coparentalidad, que no es lo mismo, la igualdad entre los progenitores, como sabemos, no necesita acreditar inhabilidad o incapacidad, y también la idea de que el interés superior siempre es en abstracto, o sea, en concreto y no en abstracto. Aquí es importante distinguir entre corresponsabilidad parental, porque eso no es un régimen de cuidado personal, sino que un principio orientador para el juez de conformidad a los artículos 225 y 225 del Código Civil. Es importante hacer el distingo también en términos, digamos, de nomenclatura. También lo otro que yo he observado en este proyecto desde la experiencia, como bien apuntaba el diputado señor Zafirio, es que no tenemos actualmente un sistema que regule conflictos o diferencias entre los progenitores respecto de estos aspectos. Y esto es relevante porque el progenitor que no tiene el cuidado personal sí tiene derecho, de acuerdo a la legislación actual incluso, a tener una participación activa, equitativa y permanente en la crianza de los hijos. Y ocurre entonces que no tenemos un sistema resolutorio de conflictos como sí pasa con la mediación, que es obligatoria en algunas materias legales, ¿no? Como en relación directa y regular, cuidado personal y alimento. Entonces, la coparentalidad aquí es un concepto importante porque, a diferencia de la corresponsabilidad, que mira desde el adulto, en esta idea adultizada de la que hablaba la vicepresidenta de la Asociación de Magistrados, se posiciona desde el punto de vista del niño, niña y adolescente. Son, como dice la profesora Acuña, dos caras de la misma moneda, pero es muy importante diferenciarlas. Porque uno se podría preguntar, por ejemplo, ¿qué ocurre si desde el punto de vista de la coparentalidad, es decir, desde el punto de vista del menor, un menor quiere tener un contacto más asiduo, más similar a lo que sería un cuidado compartido, con aquel progenitor que no es su custodio? Entonces, el ejercicio de la acción, en definitiva, está supeditado al representante legal, que es el mismo que tiene el cuidado personal. Y en ese sentido, la curaduría al litem es una propuesta que hacemos más adelante, o un sistema de mediación pudiera ser anterior a la judicialización de este asunto, considerando que contamos en la institucionalidad con Defensoría de la Niñez. Aquí hago un breve repaso del derecho comparado, porque ya también mi predecesora se refirió a ello, los casos de Argentina, España, Francia y el Reino Unido. Yo quisiera relevar, en honor al tiempo, en el caso argentino a mí me parece interesante porque, de acuerdo a la modificación que se hizo el año 2014, el cuidado personal unilateral, que es lo que tenemos en Chile, es excepcional. Y la regla es el cuidado compartido del hijo, con una modalidad que puede ser, es interesante aquí el distingo que hacen los argentinos, entre un cuidado alternado y un cuidado indistinto. El cuidado alternado, el niño, niña o adolescente, pasa periodos de tiempo, que es lo que a uno se le viene a la cabeza, con cada uno de sus padres según la organización y las posibilidades que tenga la familia. Pero en el indistinto reside, y este concepto es clave de residencia, de manera principal en el domicilio de uno de los progenitores, pero ambos comparten decisiones y se distribuyen de modo equitativo las labores atingentes a su cuidado. Entonces se hace efectivo el principio de igualdad, que es uno de los que había indicado yo. Ahora, hay una cápita que yo quisiera resaltar, si me lo permite, señora presidenta, muy brevemente, que es el control de convencionalidad, porque es una propuesta que hago más adelante, siempre en miras del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Son casos conocidos, Fornerón con Argentina, Talarrifo con Chile, está también Ramírez Escobar con Guatemala. En los tres casos hay un problema con el tema de la separación, que siempre implica radicar el cuidado personal solo en uno de los progenitores, y, a contrario censo, un fuerte argumento para poder pensar en un cuidado compartido como regla general supletoria. Hago también referencia a otros principios orientadores, que son las reglas de Bruselas y el convenio de la Haya relativo a la protección de los niños del año 2006.
Y la observación general que antes cité, número 14, del Comité de Derechos del Niño, que es interesante porque entrega específicamente todas las orientaciones que los jueces debieran de alguna manera considerar, junto con el 225.2 del Código Civil. Yo concuerdo con Verónica, con la persona que me precedió, en el sentido que el 225.2, de acuerdo a la historia fidedigna de la Ley 20.680, permitiría establecer esos criterios, y estos son complementarios, me parecen interesantes los que señala el Comité de Defensa de Derechos del Niño. Entonces, dicho todo esto, y en honor al tiempo, las sugerencias que yo humildemente podría hacer presente a la Comisión son que habría que diferenciar primero semánticamente corresponsabilidad, coparentalidad. Una es la mirada del adulto, la otra es la mirada del NNA. Sugeriría muy humildemente quizá agregar algún artículo, 224 bis, 225 bis o algún inciso al Código Civil, en que se siga una técnica legislativa que ha sido bastante exitosa en otros códigos, como el Código Procesal Penal y la propia Ley de Tribunales de Familia, señalar claramente cuáles son los principios que rigen esto de la crianza o el cuidado compartido, como ocurre en esos textos legales. A diferencia de la Asociación de Magistrados, tenemos aquí un leve matiz. Yo estoy de acuerdo con que el cuidado compartido sea la regla supletoria, como el caso argentino, y que tal vez paulatinamente, no sé si poder seguir un sistema de técnica legislativa como de vacancia legal o ir por algunas regiones primero probando cómo funciona, con cambios culturales que también sugiero, llegar a un cuidado compartido como regla general. Igualmente quisiera enfatizar y resaltar nuevamente el caso argentino. La distinción está sutil pero importante entre un cuidado compartido alternado y distinto. Comparto plenamente la idea del proyecto de establecer un catálogo de prohibiciones. Es más, creo que se puede ampliar el catálogo de prohibiciones, porque al final lo relevante aquí no es el punto de vista adulto, sino que el interés superior del NNA. Y ese catálogo de prohibiciones entonces no debiera ser cerrado o taxativo, sino que darle la facultad al juez de familia para, en casos especiales, poder negar un cuidado compartido por resolución fundada. También, en concordancia con la Asociación de Magistrados, sugeriría muy modestamente otorgar a los jueces, tanto a los tribunales de familia como a las cortes, la facultad de decretar un cuidado compartido, incluso si las partes están en desacuerdo, si es que, analizado en concreto el interés superior del niño, no en abstracto, ello resulta ser lo más conveniente. También sugeriría dejar expresa constancia que el interés superior del NNA debiera ser analizado en concreto, como lo recomienda el Comité de Derechos del Niño. Y esta no sé si es una idea que podrán compartir, a mí siempre me ha parecido interesante, que es el tema del control de convencionalidad. Yo no soy partidario de un control de convencionalidad genérico en el ordenamiento jurídico. Quiero decir, con control de convencionalidad, ajustarse a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto a sus opiniones consultivas como a sus fallos. Pero creo que en esta materia sería interesante innovar. Es una mera opinión, muy humildemente. Quizá sería interesante que los jueces de familia pudiesen, en los casos en que hablamos de un cuidado personal compartido, si lo han de rechazar o han de acogerlo, que expliquen por qué, cómo es que se ha ejercido este control de convencionalidad en el caso particular. Lo otro que me parece relevante, aquí también estoy en armonía con la Asociación de Magistrados, que es ya el plano cultural y educativo, es fortalecer los programas que tenemos sobre parentalidad y marentalidad, específicamente el programa Chile Crece Contigo. También algunos locales de la Oficina de la Niñez, podría ser un reglamento el que regulara estas materias, reglamento de ejecución de la ley. También se sugiere crear programas de coordinación parental públicos o privados, esto todo que esté cristalizado en la norma legal, para que no haya ninguna confusión respecto de este tema educativo y cultural, que es muy importante, porque este es un cambio cultural, no es solamente un cambio legal. Y finalmente, solo para terminar, hay una cita que comprobé que es efectiva, de una actriz famosa, de Anne Hathaway, que yo creo que pone el foco en el centro de esto, ¿no? Que es la idea de terminar con los micromachismos, terminar con esta idea, estos roles tan tradicionales de una estructura patriarcal, y que los padres, como en mi caso, también participemos activamente en lo que es la crianza, en los términos que he expuesto, y que no tengamos lo que lamentablemente esta figura grafica, que es un poco una especie de maltrato invisible, ¿no? De la infancia, sobre todo si no tiene ese derecho a ser oído, del que hablaba la vicepresidenta de mi asociación, a la cual pertenezco, dicho sea de paso.
Eso, señora presidenta, le agradezco mucho el tiempo y quedo a disposición de la honorable comisión. Muchas gracias. La señora diputada Natalia Castillo quería realizar una pregunta, porque en realidad queríamos ver si está la magistrado Verónica Bimasal, si estuviese, y habíamos pensado, pero en realidad para liberar las preguntas, porque sé que por el tiempo también, magistrada, queríamos realizar a lo mejor de inmediato una pregunta a través de la diputada Natalia Castillo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, muchas gracias también a quienes nos han venido a exponer e ilustrar en este proyecto. Yo le quería hacer una pregunta a la magistrada. Bueno, yo estoy bien de acuerdo con lo que ella señala, tanto en su exposición como en el informe que nos hizo llegar. Coincide además con el análisis que yo puedo hacer, porque antes de ser diputada fui abogada, tramité mucho en tribunales de familia y desde la experiencia tiendo a compartir bastantes cosas. Pero la pregunta que yo le quería hacer era respecto a las estadísticas. Si podemos saber cuántas causas por regímenes con tuiciones compartidas, pactadas obviamente, existen actualmente vigentes en los distintos tribunales del país, y hacer un poco de, tal vez un poco más de profundidad en cuáles podrían ser las consecuencias para los niños, niñas y adolescentes que sean, en un caso hipotético que este proyecto se aprobara, que sean sujetos de un régimen de tuición compartida cuando los padres o madres estén con altos niveles de conflictividad. Eso yo creo que es muy importante, porque en esta comisión el interés superior del niño debe ser el principio rector. Y por último, magistrada, preguntarle también, en caso de que esta legislación lograra avanzara pese a algunas posiciones contrarias como la mía, si existe alguna posibilidad de mejorar este proyecto de acuerdo a las recomendaciones que usted misma nos ha hecho, específicamente en este tema que a mí me parece que es el más sensible, en cómo podemos hacer, por ejemplo, estoy pensando en si es que el niño debe ser oído. Eso va a ser aplicable solamente a partir desde que el niño pueda tener alguna expresión verbal, porque hay niños, los menores de 3 años, es muy difícil que puedan manifestar su opinión o voluntad respecto a un régimen de esta naturaleza. Cómo también podemos pesquisar algún tipo de presión, ya sea moral o física, respecto también a la opinión que los niños puedan dar a los distintos tribunales. Bueno, a mí se me abren una infinidad de preguntas respecto a este tema, pero creo que lo clave aquí es saber, primero, cuál es la realidad del país, si efectivamente los regímenes de tuición compartida son mayoritarios o son más bien excepcionales. Eso obviamente, si es que no lo tiene acá, nosotros lo podemos esperar. Y lo otro respecto a la situación en que quedan los niños, niñas y adolescentes que tengan que estar sometidos a un régimen como este, digamos, decretado por un tribunal y no por acuerdo de los padres. ¿Contesto al tiro o espero las demás preguntas? Diputado Díaz. Gracias, presidenta. Quiero agradecer ya las 2 presentaciones que hemos escuchado y recibido. Valorar las propuestas y recomendaciones de ambos. Creo que hay elementos bien positivos en la presentación de ambos, que podrían ser recogidas en el marco de esta comisión de asesores de varios diputados, diputadas y de la Defensoría de la Niñez que están trabajando en eventuales indicaciones al proyecto. Pero yo quería hacer un par de comentarios y un par de preguntas a la representante de la Asociación de Magistrados. Es cierto que en la reforma, cuyo texto hoy día es ley, se eliminó la preferencia materna, pero la verdad nos decía tanto una de las primeras instituciones que nos visitó, la Fundación Infancia, si no recuerdo mal,
y la Defensoría de la Niñez, y lo digo con el mayor de los respetos posible, es que una de las grandes críticas que había para la efectividad de esa norma es la conducta de los tribunales de familia, que en la práctica resolvían prácticamente por defecto un régimen de 24/6 o 26/4 en favor de la madre, cuando había una recurrencia o una concurrencia a los tribunales precisamente para que se resolviera un régimen o de custodia o de relación directa regular del padre o madre que no vivía con el niño o niña o adolescente. Es decir, y yo lo recibo también a través de redes sociales, incluso gente que está muy preocupada por este proyecto. Una de las razones que me da el alto temor que le produce la conducta de los tribunales de familia. Y eso lo recibo tanto de madres que tienen el cuidado personal hoy día atribuido, como también de padres que exigen que se cumplan con los acuerdos o resoluciones judiciales en materia de relación directa regular. O sea, quiero ser bien franco, la Defensoría de la Niñez fue bien categórica, y es que a juicio de ella y de varios expertos, uno de los problemas que tenemos, entre otras cosas, para la norma vigente, sin hacer ningún cambio, es la debilidad y la conducta de los tribunales de familia en esta materia. Una de las críticas que me llegó el otro día, alguien conversó conmigo a propósito de este debate, era precisamente sobre el riesgo de judicialización, precisamente a propósito de cómo los tribunales de familia enfrentan estos casos. Pero particularmente me quedo con esa frase de la Defensoría de la Niñez que decía, mira, aquí hay una suerte de práctica recurrente, y es fallar a favor de la madre 24/6 o 26/4, lo que perpetúa los conflictos a veces entre los padres. Quiero hacer una pregunta también sobre eso. Entonces, hay una crítica respecto a la conducta de los tribunales de familia. Yo quiero saber si ustedes tienen estudios respecto de eso, antecedentes respecto de este planteamiento que es recurrente. Tercero, a propósito de los planes de coparentalidad y corresponsabilidad, una fundación, no recuerdo el nombre, Restaurados, creo que lo planteó, y entiendo que está incorporado en la legislación argentina, si ellos consideran que esto es posible resolverlo a través de instancias de mediación o trabajarlo para evitar precisamente la judicialización del propio Poder Judicial, como ocurre, por ejemplo, en los procesos de separación, en el que efectivamente hay un mandato obligatorio a una instancia de mediación que, de no prosperar, lleva a la siguiente fase, que ya es jurisdiccional. Cuarto, yo quiero decir que me parece súper atinado el comentario que hizo en materia de derechos de alimento, porque los derechos de alimento no se fijan en función exclusivamente de un régimen de custodia compartida, sino que tienen que vincularse a las necesidades del niño o niña adolescente y en relación a la capacidad económica de los padres. Por tanto, la sola atribución del régimen de custodia compartida no implica la supresión de la obligación de pagar alimentos. Y eso es importante decirlo, porque uno de los mitos que circulan en torno a este proyecto. Después, yo quiero hacer una pregunta, porque estoy de acuerdo con su propuesta respecto de la necesidad de la presencia del jurado del ítem, pero no sé si en la propuesta de la acción de magistrado se contempla el derecho del niño a ser oído, niño o niña adolescente a ser oído en esta materia, de acuerdo a su capacidad de desarrollo, que es un principio que está incluido incluso con la misma señalamiento desde la Convención de Derechos del Niño a todas las legislaciones que hemos acordado hasta ahora. Luego, una de las opciones, de hecho, que estamos analizando, estudiando como una alternativa a partir de la propuesta que nos hizo la Defensoría de la Niñez, es incorporar el régimen de custodia compartida como atribución legal, es decir, como una que pueda ser atribuido legalmente, es decir, que después pueda tener esta facultad. Y en ese escenario, le quiero hacer dos preguntas adicionales y finales. Su opinión respecto de esta distinción entre régimen alternado y distinto que nos citaba el juez Río Seco, si le parece una alternativa que es posible de incorporar en nuestro evento jurídico. Y otra pregunta que además me la han hecho varios especialistas, me la han planteado como un tema que es importante tener presente y que es bueno saber cómo se procesa y cómo se analiza. Y es que hay, como a propósito de lo que decía la diputada Natalia Castillo, altos niveles de conflictividad que pueden ser previos a la separación, por ejemplo, que probablemente eso es parte de la realidad humana. La gente no se separa, se llega estupendamente y se todo muy bien. Se separa cuando las relaciones empiezan a ser disfuncionales, cuando empiezan a haber problemas en la relación interpersonal en una pareja. Pero, ¿qué hacemos o cómo se enfrenta, cómo recomienda ella enfrentar cuando son altos niveles de conflictividad? Son precisamente, o se originan precisamente en la diferencia sobre el cuidado personal de niños, niñas y adolescentes, de sus hijos e hijas. Y cómo se pone ahí el foco en el interés superior del niño. Porque
cuando una pareja se separa y no tenía perspectiva de tener en disputa el cuidado personal o una relación directa regular mayor o menor en función de las posibilidades de cada uno de los padres, y ese es el nudo del conflicto, esa alta conflictividad es posterior a la separación o se agrava con posterior a la separación y repercute directamente en el interés superior del niño, niña, adolescente, que parece ser que se pierde en esta figura. Entonces, una posibilidad, si uno lo planteara en un escenario teórico, es que esos planes de coparentalidad, me cuesta la palabra, o de corresponsabilidad, pudiesen ayudar precisamente a disminuir esa alta conflictividad por la vía de instar a las partes a buscar un acuerdo que permita satisfacer esto. Voy a poner un ejemplo. Es evidentemente poco razonable pensar que un padre que sí está interesado, un padre que no tiene, padre o madre, que no tiene la custodia personal y que aspire a tener una relación cercana, directa y regular con su hijo o hija, pueda sentirse satisfecho si la decisión de un tribunal casi mecánicamente, cito de nuevo la defensora de la niñez, pero también antecedentes que hemos podido conocer de fallos y sentencias judiciales de los tribunales de familia, se traduce en 24/6 o 26/4, es decir, un poco el caso que nos ponía el juez Rioseco. Dispone de 4 días al mes, que en realidad están cortados porque además hay una distancia de 150 kilómetros entre la residencia paterna y la residencia materna. Es decir, hay además un segundo efecto. Entonces es altamente difícil que esa alta conflictividad baje si es que no se consideran, por ejemplo, esas variables a la hora de establecer, más allá del cuidado personal, de la atribución del cuidado personal, la relación directa regular del padre o madre que no tiene o con el que no vive el niño, niña o adolescente. Esas son mis preguntas, Presidenta. Gracias. Antes que nada, rogaría que las preguntas fueran más acotadas y más rápidas, porque tenemos más invitados, diputados, por favor. Magistrada, le ofrezco la palabra. Gracias. Voy a ir en orden y tratar de abarcar todo lo que preguntaron. En cuanto a lo que preguntó doña Natalia Castillo, primero decir que la estadística más reciente que existe es de la propia Cámara de Diputados en el informe ejecutivo de evaluación de la ley 20.680. Desde el Poder Judicial, este tipo de estadísticas no las hemos logrado. Como asociación hemos solicitado que nuestros sistemas informáticos se mejoren para poder obtener estadísticas que permitan a la elaboración de políticas públicas, lo que no lo tenemos. Nuestros íconos son cuidado personal, no distingue si es cuidado compartido o cuidado exclusivo cuando determinamos uno de estas materias. Hacer presente aquí también que la custodia compartida actualmente, como está regulada, es de atribución de los padres, de acuerdo de los padres. Existe solo una postura minoritaria de que judicialmente se pueda decretar, y han habido sentencias contradictorias. Por ende, en el ámbito judicial es difícil poder dar una apreciación de cuántas custodias compartidas se han establecido. Más bien en las inscripciones que constan en el registro civil. Es por eso que la atribución judicial, o aclarar a través de este proyecto que podría haber una atribución judicial en el caso que se cumplan ciertos requisitos y criterios básicos para que esta institución sea beneficiosa para los niños, es lo que nosotros proponemos subsidiariamente a nuestro planteamiento principal. En cuanto a cómo se puede mejorar el proyecto, nosotros lo señalamos ahí, a través de una atribución judicial, a través de establecer criterios básicos que deben ser considerados al momento de evaluar una custodia personal compartida, respondiendo también lo que consultaba el diputado Marcelo Díaz, con la obligación de oír al niño, niña, adolescente, tal como lo indica el artículo 227, pero también con una obligación que se haga extensiva a los padres y madres cuando acuerden esta custodia compartida. Es determinante la opinión de ellos al momento de distribuir su vida, si es eso lo que se hace, es organizarle la vida de una manera que no es a lo que todos estamos acostumbrados. La atribución en cuanto a cómo pesquisar si la actitud del niño, la voluntad del niño, si ésta se encontrara presionada o no, en derecho comparado lo que se usa es las pericias.
Las pericias, a través de test determinados, se puede evaluar si existen o no presiones hacia un niño o niña. También va a depender de la edad, del desarrollo, de la autonomía progresiva, cómo vamos a poder determinar esta voluntad y qué tan libre e informada puede ser la voluntad de los niños, pero hay medidas para hacerlo a través de las pericias correspondientes. Creo que lo de doña Natalia Castillo respondí todo, parece, no estoy segura. En cuanto a lo que el diputado Marcelo Díaz señalaba respecto a la actitud del Poder Judicial, yo lo señalé y aparece también en el informe de la Cámara de Diputados. Este poco desarrollo, este cambio cultural, que no ha avanzado lo necesariamente para reconocer una igualdad completa, una corresponsabilidad entre hombres y mujeres, también está en el ámbito de los tribunales. Hay un informe de la Secretaría de Género de la Corte Suprema que también reconoce al interior del Poder Judicial sesgos de género y que influyen en estas decisiones. Nosotros como asociación hemos pedido a la Corte Suprema el trabajo con jueces, juezas de familia, funcionarios, consejeros técnicos que se desarrollen en familia, cursos de capacitación y especialización en materia de género y infancia en general, que permitan pararse frente a una causa como esta de una manera distinta y enfocándonos principalmente en los niños, niñas y adolescentes. En este mismo punto de vista, haciéndome cargo de otra de sus preguntas, estos planes de coparentalidad y de corresponsabilidad, nosotros queremos o tenemos la opinión que deben exigirse en todo tipo de cuidado personal, tanto exclusivo, tanto compartido, tanto de común acuerdo como de atribución judicial. ¿Por qué? Porque son planes que, como usted señaló, facilitan ir ganando esta ruptura o estos conflictos que existen entre padre y madre. Permite ir aclarando qué corresponde a cada uno, estableciendo límites y compartiendo de una mejor manera las obligaciones, dándole estabilidad en definitiva al niño, niña o adolescente. Señalaba también el diputado Díaz en cuanto a la mediación. El ejemplo que pone usted de Argentina, Argentina tiene un sistema de mediación al interior del Poder Judicial. Ellos tienen mediadores, abogados que son funcionarios judiciales y hacen mediación en todas las materias, lo que es muy óptimo. Nosotros en Chile se optó por una mediación externa al Poder Judicial, pero sí creemos que la mediación es una importante vía que debe potenciarse para el desarrollo. Si se dan las condiciones básicas de una mediación, que es igualdad de poderes, igualdad de partes, esto puede ayudar a mejorar la distribución, la corresponsabilidad, a elaborar de mejor manera estos planes de coparentalidad o corresponsabilidad. En cuanto a lo que me consulta de la atribución judicial alternado indistinto, nosotros creemos que sí se puede establecer en nuestro sistema. Dice relación con una, donde vive el niño, si va a vivir equitativamente. La doctrina ha dicho que para una custodia compartida no se necesita el 50 y 50, puede ser un 35 y 65, eso sí se puede. Y también el indistinto, que determina que si bien el niño, niña, adolescente puede vivir en la casa del padre o la madre, va a compartir una serie de otras actividades que son propias de la vida de un niño con el otro padre y madre. Y ahí hay que hacer presente que nosotros con la última modificación se estableció este deber de corresponsabilidad, se establece una serie de aspectos en que padre y madre deben participar en la vida de un niño, niña, adolescente, pero sí nos faltan mecanismos para hacer efectiva esta corresponsabilidad. Y eso aún nos falta desarrollar en nuestra legislación. Es importante que no perdamos el foco, que una cosa es la igualdad de papá y mamá, de hombres y mujeres, pero el cuidado personal afecta a la vida de niños, niñas y adolescentes y es en ellos donde debemos poner el foco.
Por eso los criterios que nosotros recomendamos tener a la vista y considerar al momento de establecer una atribución judicial son relevantes que vayan consagrados en la ley. Creo que abarqué todas las consultas. En cuanto al desarrollo de los planes de corresponsabilidad y coparentalidad, se escribió por ahí por la doctrina Sepúlveda en el mostrador, si no me equivoco, en Estrado, que en otros países existen centros que colaboran, tanto públicos como privados, que ayudan a acercar posiciones, a conversar, a bajar esta conflictividad entre una pareja que ha terminado su relación para poder establecer estos planes de coparentalidad y corresponsabilidad, y también permite un seguimiento de los mismos. Eso es algo que en Chile no tenemos y que deberíamos avanzar en eso también. Magistrada, muchas gracias por su respuesta y quisiéramos preguntarle, lo estamos conversando acá con el secretario, si nos puede precisar sobre el informe. ¿Caso fue en la Cámara? ¿Caso fue alguna comisión? Eso me pregunto. Lo puedo enviar también a la Secretaría porque lo tengo, pero es el informe ejecutivo de evaluación de la ley 20.680, publicado por el Departamento de Evaluación de la Ley /OCDE de la Cámara de Diputados. Ya, perfecto, perfecto, muchas gracias. Quisiéramos igual darle la palabra, ¿no es cierto?, voy a poner los lentes. Sí, a la colectividad de resistencia materna representada por Patricia Marambio y Jessica Castillo, ya que la mayoría de los demás son más especialistas y queremos darle la palabra igual a una, digamos, institución como esta. ¿Ya? Así que Patricia y Jessica tienen la palabra. Jessica. Muchas gracias, señora presidenta. Estimados diputados, diputadas, invitados presentes, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Castillo, una de las administradoras a nivel nacional. Queremos agradecer el que nos hayan invitado una vez más para poder aportar en la discusión que hoy nos reúne en esta sala. Durante el año y medio queremos dedicar testigos y receptoras de miles de crudos testimonios de violencia por parte de compañeras madres que maternan solas. Y es en nombre de ellas y de las Jessica, si puedes, Jessica, disculpa, que queremos solicitarles detener. Jessica, te escuchamos muy mal. Si puedes apagar a lo mejor la cámara para que te escuchen mejor. A ver, denme un momento. Sí. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Mejor? Mucho mejor, sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes primero. Sigo. Durante el año y medio que tenemos de existencia como organización, con presencia en México, Guatemala y todo Chile, hemos sido testigos y receptoras de miles de crudos testimonios de violencia por parte de compañeras madres que maternan solas. Y es en nombre de ellas y de las más de 15.000 madres que nos acompañan en esta lucha, es que queremos solicitarles detener el proyecto de ley que modifica el Código Civil para establecer como regla general y regular el régimen de tuición compartida de hijas e hijos de padres separados. Creemos firmemente que un proyecto que no posee enfoque de género, que no ha considerado la violencia económica, psicológica, física, sexual y judicial, social, que viven día a día miles de madres junto a sus niñas, niños y adolescentes, y pretender establecer como regla general la tuición compartida, no puede seguir adelante. Un proyecto que tiene como objetivo la corresponsabilidad no puede ser aprobado sin antes haber ejecutado leyes que apunten hacia tal objetivo. Partamos analizando el permiso parental postnatal, que otorga la posibilidad de que los padres tomen dicho permiso corresponsable, pero tan solo el 0,2% lo ha llevado a cabo desde su promulgación. Esta cifra nos demuestra que aún falta para proceder ante una ley que someta a las niñas, niños y adolescentes a prueba por personas que no tienen interés en su cuidado o el sistema económico laboral no se los permite. Cabe destacar que a nosotras las madres tampoco tenemos todas las facilidades para criar y sin embargo lo hacemos de todas las formas posibles.
Si se aprueba este proyecto de ley, nuevamente las madres tendríamos que judicializar a nuestras niñas y niños. Tendrían que ser llevados a peritajes, sabiéndose sobre el negocio del peritaje en Chile por psicólogos no formados en el área, tal como ha sido investigado y cuya regulación debe ser más estricta y con enfoque de género. Si se aprueba este proyecto de ley, donde solicitan que el juez decida cuando no existe acuerdo entre los progenitores, es un acto de paternalismo violento, entendiéndose las deficiencias existentes en temas de género. Es por ello que podemos afirmar que existe un 60% de hogares monomarentales, es decir, que la jefa de hogar es una mujer madre que materna sola. Hay estudios que revelan que un 73% de las mujeres en Chile se hace cargo de su familia. Además, existe un 84% hasta el año 2019 de deudores de alimentos. Cada 10 demandados, 9 son hombres. Y sabemos que esa cifra ha ido en aumento, dado los resultados y la alta demanda que han tenido los tribunales de familia por la retención del 10% de las AFP. Un padre que no se preocupa de proveer lo más básico para su hija o hijo, como es la pensión de alimentos, ¿podrá estar habilitado para asumir su rol en la corresponsabilidad si ni siquiera se preocupa por la mantención del mismo? Existe una patente imposibilidad de que las denuncias y causas por violencia intrafamiliar en su mayoría lleguen a tener condenas, ya que lamentablemente son abandonadas dado los largos meses que demora la investigación. Y es en este intertanto que las mujeres vuelven a ser violentadas por sus victimarios. En varios de los femicidios cometidos en Chile, las mujeres habían denunciado y tenían cautelares, pero sabemos que las órdenes de alejamiento no son respetadas y que el actuar de las policías es poco efectivo al momento de proteger a la víctima. Junto a lo anterior, el criterio de los jueces al momento de suspender visitas por VIF es nefasto. Según los tribunales de familia, un hombre que ejerce violencia sobre la madre de sus hijas e hijos puede ser un buen padre. ¿Acaso no saben lo que una persona violenta lo es en todo aspecto? ¿Creen de verdad que alguien capaz de golpear, abusar, violar y matar a la madre de sus hijas e hijos debe tener el cuidado personal? ¿Creen firmemente que las niñas y niños estarán a salvo? Pues los jueces y consejeros técnicos así lo creen y así lo resuelven y dictaminan, teniendo en nuestra organización casos aberrantes donde los jueces obligan a las madres a vincular a sus hijas e hijos con sus abusadores y violadores. Por eso tampoco es viable el cuidado compartido, deba establecerse como regla general una vez separada la pareja o que sea un juez quien lo resuelva. A su vez, la Corte Suprema, mediante su Dirección de Estudios, donde sentencia que tribunales de familia benefician a los deudores por sobre los derechos de nuestras hijas e hijos, aseguran que existe una invisibilización de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el cumplimiento de obligaciones alimenticias, el estudio sostiene que estaría marcada por enfoques ligados a la priorización de los derechos del deudor y la evidente falta de perspectiva de género a la hora de resolver estas controversias. Desde nuestro punto de vista, si esto sucede en tribunales de familia con respecto a la deuda de pensiones, es importante tomarlo en cuenta y la posibilidad de que se pueda extrapolar esta conducta judicial a otras resoluciones como es la tuición compartida, donde puede verse invisibilizado una vez más el bienestar de las niñas, niños y adolescentes por sobre los derechos de un progenitor que incurre en faltas con respecto a la crianza. Asimismo, Contraloría nos informa sobre las graves faltas existentes en Cernamec, donde se determinaron incumplimiento de las orientaciones técnicas de los dispositivos, casas de acogida y centros de la mujer, principalmente en lo relativo de información a las atenciones psicojurídicas realizadas por los personal de los organismos ejecutores. Dentro de las conclusiones obtenidas por el ente fiscalizador, se establecieron incumplimientos en el servicio de atención de llamadas al Fono 1455, relacionadas a la derivación, acreditación y demoras en los seguimientos de las llamadas recibidas de tercer nivel, grave o vital, además de una falta de trazabilidad. En base a lo anterior y todos los antecedentes que existen sobre la poca eficiencia del Estado en erradicar las violencias en las mujeres, madres, niñas y niños, lo correcto es que siga existiendo el mutuo acuerdo entre ambos padres progenitores para la tuición compartida, tal como lo contempla la ley actualmente, y en casos de alto conflicto interparental no se recomienda la tuición compartida. Este es un procedimiento que ya se aplica en Europa. Las experiencias de las madres en tribunales de familia son sumamente violentas y patriarcales. Sabemos que no seremos escuchadas por los consejeros técnicos, jueces, juezas, donde no se considera la situación de violencia que puede estar viviendo la madre y puede incurrir en el error de entregar el cuidado de las niñas y niños a un progenitor sin habilidades parentales.
Es por ello que debe existir una evaluación amplia desde una perspectiva de género y caso a caso. Afirmamos que este proyecto de ley será una nueva herramienta para violentar a las madres y ejercer diferentes violencias, como una de ellas es la vicaria. Todos hemos sido testigos a través de los medios de comunicación de cómo esta clase de violencia es cada vez más utilizada para dañar a las madres, y pretender que una tuición compartida sea establecida de forma automática una vez separada la pareja pone en peligro a nuestras hijas e hijos. Sí, es una realidad que existen actualmente padres que no pueden obtener la tuición compartida con los aspectos actuales existentes en la ley. Pero el problema no reside en la ley en sí misma, sino en quienes la ejecutan. Para ello es necesario que las entidades involucradas sean intervenidas y no la ley. Sabemos que existen hombres preocupados por la crianza de sus hijas e hijos y que desean la corresponsabilidad. Sabemos que el cuidado compartido es beneficioso para toda la familia, pero la realidad es distinta y lejana a lo que esta modificación pretende. Para ello, se requiere regular los centros de pericias psicológicas, entender la relevancia de las mismas y que debe existir un coordinador parental, un profesional que es distinto al mediador ya existente, como apoyo al procedimiento judicial, tal como lo plantea la Fundación Restaurados. Ante la inminente separación de una pareja, el coordinador parental lo puede ayudar para proteger el bienestar emocional de toda la familia. En conclusión, mientras no se erradiquen las violencias a las madres que maternan solas, a las niñas, niños y adolescentes, mientras no exista enfoque de género en los tribunales de familia, esta modificación no es aplicable. Muchas gracias. Quedamos a disposición. Muchas gracias, Jessica. La verdad es que son las 6:54 y se nos ha pasado muy rápido el tiempo. Quisiera, no sé si hay alguna pregunta o finalmente podemos, ¿no es cierto?, escuchar a otras más y proseguir en la próxima sesión, porque lo lógico es escucharlos a todos. O sea, eso, tengan la tranquilidad que se me van a hacer todos escuchados. Diputado Díaz. Sí, muy brevemente, haciendo caso de su solicitud. Solo quiero hacer 3 precisiones. Una, que los jueces ya deciden. En materia de familia no hay cosa juzgada, por tanto podría haber una eterna judicialización respecto a las resoluciones que ya están vigentes sin ningún cambio legal. Y de hecho ocurre. Y yo quiero decir que comparto, y me alegro mucho de la forma receptiva en que la jueza Bimasal lo asumió respecto de la crítica que se hace al Poder Judicial. Y yo creo que es parte del problema, pero la duda que yo tengo, porque además toda la hipótesis que ella planteó, creo que debiesen entrar, según lo que le escuché, recomendaciones al juez Rioseco, a la jueza Bimasal y también otros aspectos que nos han planteado, en el catálogo de excepciones. Pero yo quiero solo transmitir un elemento. Yo comprendo estas preocupaciones y creo que hay que buscar cómo incorporarlas. Pero lo que no puede ocurrir es que para que aquello no ocurra, que sí puede ocurrir hoy día, porque insisto, como no hay efecto de cosa juzgada, se puede judicializar ad infinitum, es sacrificar el interés superior del niño, que es la variable de la ecuación que a veces se nos escapa. Entonces, el punto de equilibrio es lo que tenemos que encontrar, porque yo comparto lo que ella dice respecto del conjunto del mal sistema, y ella dice hay un grupo de padres que efectivamente quieren compartir la responsabilidad, pero que el problema está en los operadores del sistema, o sea, prácticamente los padres de familia. Yo lo comparto, pero creo que hay puntos de equilibrio que se pueden alcanzar, y sería bienvenido, yo pido a través de suyo, Presidenta, que nos pudiera hacer llegar su exposición para nosotros poder incorporar el trabajo del grupo de asesores que está ayudándonos a ver alternativas de indicación. Gracias, Presidenta. Ya. Muy bien, diputado. Mira, me está pidiendo la palabra una Leslie nos está pidiendo la palabra, y también me dice el secretario y también la diputada Giles, me dice el secretario que por favor las exposiciones las puedan hacer llegar a la comisión, a todos a los que ya expusieron. Leslie. Sí, quería... Leslie, después diputada. Quería pedir la palabra para poder exponer. Soy psicóloga clínica y tengo pacientes en espera, y comprenderán que la pandemia ha elevado el nivel de violencia de las mujeres. Yo me dedico a trabajar con mujeres principalmente, y dejar en espera a pacientes me complica un montón. Me gustaría ver la posibilidad, si el presidente me permite exponer. Sí, Leslie, pero tendría que pedir el acuerdo de 15 minutos a los señores diputados, porque 10 minutos, perdón. Como son 10 minutos, diputado, ¿le escuchamos? ¿Sí? Ya, ok. Acordado. Leslie, tienes la palabra.
Muchas gracias. Mi nombre es Leslie Power. Bueno, primero agradecer a todos por aceptar la petición a participar, a intervenir. Soy psicóloga clínica, hace 25 años, activista de movimientos ciudadanos por los derechos de los niños, las niñas y de sus madres. Dejar algunas cosas claras que es importante mostrar. ¿Qué es el apego? ¿Sí? El apego es una tendencia evolutiva natural del ser humano que se produce en el momento de nacer y hasta el momento de la muerte, y consiste en que las personas, los niños en especial en este caso, se vinculan con aquellas personas adultas o cuidadores principales que ellos consideran son aquellos que les restablece el equilibrio perdido. Es decir, cuando un niño se estresa, existe un cuidador principal, que es el niño quien elige, para satisfacer sus necesidades y volver a recuperar su estabilidad emocional. Por lo tanto, es adultocentrista pensar en que debiésemos ser los padres los que decidimos principalmente sobre la salud de nuestros niños. Son ellos los que nos eligen a nosotros, y eso dependerá de las capacidades de respuesta de la madre o del padre en este caso, o de cualquier cuidador principal, pues una abuela o la pareja sexoafectiva de la madre, quien es el niño quien decide quién sea. Entendido el concepto de apego que vino a unirse la teoría del apego en John Bowlby en 1948, junto a todo el avance en neurociencia, vienen a establecer que la salud mental de un recién nacido, de un niño, de una niña, un adolescente, depende de la relación vincular con su persona principal de apego. Y esa persona, por lo general, suele ser la madre quien gesta, pare, amamanta y cría. Sin duda alguna, nuestro movimiento ciudadano, por ejemplo, nosotros pertenecemos al movimiento ciudadano por un postnatal de 6 meses y 12 meses Chile. En el 2011 logramos conseguir esta ley, donde claramente dice que después del día 84 del recién nacido, viene el permiso parental postnatal, donde solo el 0,2% de las personas, de los padres, se lo ha tomado. La respuesta, ¿por qué ocurre eso? Por lo general es porque los padres ganan más dinero que las madres y por el horario de trabajo de los papás, que no les permitiría criar. Entonces nos presentamos, como decía la magistrada, en una situación cultural que lamentablemente no permite ir en pos de una corresponsabilidad que sin duda alguna creo es un sueño o un deseo que tengo la sensación que todo el mundo en su sano juicio querría. Sin embargo, las condiciones culturales no se dan. Pareciera ser un proyecto romántico donde aparece como al final fueron felices para siempre, pero la verdad es que no es así. El 80%, como decía, resistencia materna de los padres demandados por pensión no paga. El 73% de las mujeres criamos a solas, y esto nos preocupa en tanto el acuerdo que puedan tener los padres va a influir directamente en la salud adaptativa del niño. Es decir, padres que discrepen por violencia, por ejemplo, por dificultades en la separación o antes de la separación, por lo general no van a llegar a acuerdo posterior. Por lo tanto, si bien tengo entendido que la ley del 2013 autoriza que los padres puedan visitar a sus hijos, aun cuando tenga el cuidado personal la mamá. Pero eso no sucede. Entonces, a mí me gustaría como que pudiéramos mirar este proyecto en tanto de verdad las necesidades del niño, de la niña, del recién nacido, por supuesto, porque además nos hace preguntarnos cuándo ocurriría este proceso de separación del niño. Si sería, por ejemplo, luego de los 5.5 meses que permite el postnatal parental, pasando a violando el derecho fundamental del niño al apego, a la buena alimentación, la lactancia materna. Por lo tanto, pareciera ser una ley aberrante. El señor Río Seco presentó su caso personal de una separación de un menor de 8 meses en tuición compartida con la madre. Eso atenta contra toda recomendación en tanto salud mundial, digamos, Organización Mundial de la Salud y un montón de otras organizaciones.
es urgente desarrollar políticas públicas que garanticen leyes del cuidado. Nuestros movimientos ciudadanos en los cuales hemos participado, nos demoramos 2 años en el postnatal, nos estamos demorando 10 años en sacar ley Adriana, que es contra todo tipo de violencia gineco-obstétrica, 10 años, y de un momento a otro se nos instala la discusión de una tuición compartida, donde curiosamente aparece de un momento a otro cuando todavía no tenemos ni siquiera las garantías mínimas para que las madres críen en paz. Es decir, la queja, por ejemplo, de muchas mujeres es como que la maternidad esclaviza. Sin embargo, no es la maternidad lo que vemos en neurociencia y en psicología. Lo que vemos es que las condiciones de nuestra sociedad no garantizan una maternidad en paz y en calma. Para la salud de un recién nacido, lo que se necesita es un cuidador principal que esté sostenido para poder sostener. Se necesita una madre tranquila para una buena salud, siempre y cuando sea la madre quien está al cuidado. Si es el padre, por ejemplo, el que está al cuidado, se requiere que también esté tranquilo. Otra pregunta que nos hacemos con esta propuesta es, cuando hablamos de corresponsabilidad, ¿realmente este proyecto apunta a la corresponsabilidad? Porque a nuestra sugerencia, como yo como psicóloga clínica y desde el movimiento ciudadano, pensamos que existirían otras políticas públicas, que era la que veníamos trabajando, instalando un postnatal corresponsable de 12 meses, donde se garanticen los 6 meses de lactancia, porque tenemos hasta 5.5, el mínimo de lactancia son 6 meses, garantizar, y luego que la madre decida qué cuidador principal, y ahí podría ser el padre, por supuesto, que entrara a formar un vínculo de apego temprano con el recién nacido, porque es la manera de poder conocer también las necesidades de esa persona que nace y que se está formando. Políticas públicas también podrían ser, para empezar, un horario laboral donde se pueda conciliar familia y trabajo, porque ¿cómo podemos pretender que exista un cuidado compartido, tuición compartida, que no se distingue bien el proyecto, con padres que trabajan hasta las 9 de la noche, 8 de la noche? La mayoría de las mujeres tendemos a trabajar mediodía y la otra parte del día a criar, porque tenemos que criar, es decir, porque estamos el 73% de las mujeres solas criando. ¿Cómo lo harían los padres en caso de tener la tuición compartida? ¿Bajarían el horario laboral? ¿Bajarían sus ingresos? ¿Existe una cultura que nos pueda promover realmente la corresponsabilidad hoy día? ¿O responde esto a algo antojadizo? Pregunto esto porque pareciera ser un proyecto que tuviese tintes perversos, en tanto se sale del verso. Es decir, algo perverso es aquello que se sale del curso, del verso. ¿Qué queremos conseguir? Corresponsabilidad. Para eso es urgente levantar políticas públicas que apunten a la corresponsabilidad. Instalar este proyecto, que es lo que ha ocurrido, decía anteriormente, psicóloga clínica hace 25 años, atiendo a 35 mujeres por semana, hago círculos de mujeres hace 12 años por todo Chile y por el mundo, conozco la experiencia de España porque trabajo con activistas españolas. Acá un hombre, le dieron el cuidado personal a un hombre, mató a sus 2 niñas, eso se llama violencia vicaria. Y la violencia vicaria, que en extremo es cuando el padre lastima, ¿no? Pasa a llevar incluso dándole muerte a los hijos para lastimar a la madre, también se da en situaciones que parecieran ser más inofensivas o menos dañinas, sin embargo, mantenidas sistemáticamente en el tiempo, por supuesto que dañan. Ejemplos son básicos: padres que no llevan a sus hijos en sillas del auto, padres que no hacen las tareas con los niños, padres que no hacen el aseo, ¿sí?, físico a los niños. Por lo tanto, eso de manera sostenida, por supuesto que pasa a llevar al niño en su salud y también violenta a la madre. La mayoría de las mujeres relata, y es una experiencia de las mujeres, que los padres, cuando se sienten pasados a llevar en tanto su deseo de continuar el matrimonio, pero la mujer así no quiere por violencia intrafamiliar o por el desacuerdo, suelen amenazar con: te voy a quitar a los niños. Y suelen también bloquear, ¿no? Está ahí loca, es una histérica, la descalifican. Bueno,
la violencia vicaria y la violencia psicológica es violencia física, atenta directamente a la madre, y una madre violentada no puede ser una madre que críe de manera tranquila. Entonces, si de verdad queremos velar por el bien superior de los niños, tenemos que velar también por el bien superior de la maternidad, y es la maternidad la que hoy día se está viendo afectada. Las mujeres han saltado a las redes sociales, estamos tapizadas de mails, de directos, donde las mujeres se asustaron con este proyecto, lo sienten amenazante, sienten que no van, hoy día ya se pusieron en un lugar de, incluso diciendo, no, yo aquí no me separo entonces, si voy a tener que continuar en un matrimonio donde no lo esté pasando bien. Esta ley diría algo así, y es lo que entendemos la mayoría, que en caso de desacuerdo, los padres sería el juez quien decide, pero previo a eso está todo el tramitaje de peritaje de los niños. Es decir, judicializar a los niños es algo que se intenta evitar por todas partes. Hemos tratado, entiendo que los procesos de mediación lo que han hecho es tratar de sacar, ¿no? Alivianar los tribunales de familia, y ahora con esto tendríamos que volver a colapsarlo, peritando a los niños. Los colegas que hacen peritos son psicólogos, y todos sabemos que la formación en peritaje es deficiente, y todos conocemos también las investigaciones que han existido. CIPER, ¿no? Es el último en mostrar el negocio que hay detrás de los peritajes, donde un peritaje puede costar hasta $1 millón de pesos. Y desde ahí, y con mucho respeto a la Asociación de Magistradas y Magistrados, quiero decir que las tesis dieron vuelta al mundo y hicieron sentido cuando dicen, ¿no?, en su frase, una de sus frases, el patriarcado es un juez. Y eso básicamente lo que está diciendo es que las leyes en nuestro país son hechas, bueno, y en general en el sistema patriarcal, la sociedad patriarcal, son realizadas por hombres y para hombres. Y aquí lo que necesitamos hacer es un cambio cultural donde se escuche la perspectiva de género, la perspectiva de las madres y la perspectiva de los niños y de las niñas. No podemos visualizar ni comprender la vida de un niño, de una persona, separada de la psicología de la madre. El cerebro de la madre regula el cerebro del niño al nacer. Las investigaciones son vastas. Yo encantada puedo participar y explicar con más detalle esta información. Está ahí, hay información relevante que dice, el recién nacido, por ejemplo, cuando llora, o vamos a poner el ejemplo del señor Río Seco, cuando habla de su bebé de 8 meses separado, la leche de un recién nacido de 8 meses es distinta por la noche que por la mañana. ¿Y por qué la madre hace una leche distinta? Porque el cerebro del niño manda información y hay una mutua regulación fisiológica. Los bebés no se pueden separar de sus madres. Los bebés, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud recomienda lactancia exclusiva los 6 primeros meses para luego ir incorporando, según el ritmo del lactante, sólidos, y mantener la lactancia al menos 2 años. 2 años, al menos. Las investigaciones muestran también que la edad promedio de destete en el planeta Tierra es entre los 2 y los 7 años. ¿Por qué no ocurre esto? Porque existe una ignorancia gigantesca, patriarcal, donde se piensa que la leche no alimentaría, que estamos criando un mamón, y sin embargo la leche alimenta, no pasa eso, es decir, los niños están más fortalecidos. Entonces, pensar en una, por ejemplo, de verdad me pregunto, ¿qué pasaría con un recién nacido de 5.5 meses donde el padre le diga a la madre puérpera, que es un estado especial mental de las mujeres, que es urgente de visibilizar a las mujeres puérperas, porque le ocurren un montón de procesos psicológicos distintos a una mujer que no está con los procesos neuroquímicos hormonales de su cerebro? ¿Qué hacemos cuando viene una demanda por cuidado? ¿Qué hacemos con esa madre? A menos que esté presentando claramente problemas conductuales la madre, claro, habría que hacer algo, pero lo que tendríamos que hacer más bien es cómo el Estado protege la maternidad para poder tener niños y niñas más sanas. Y el Estado puede proteger la maternidad como lo viene haciendo con el Chile Crece Contigo, que también surgió a punta de profesionales como nosotras, que estamos todo el tiempo en activismo promoviendo información respecto a la crianza consciente, la crianza respetuosa y a los avances en neurociencias para el bienestar de nuestros niños y niñas.
Y ahí, por supuesto que entran los papás, y hay muchos padres a los cuales se les invita a participar en talleres de parto respetado, en lactancia, en todas las tareas que pueden hacer cuando un recién nacido nace, pero en este minuto las cifras lamentablemente no nos acompañan. No estamos en un cuento de Disney, al revés, estamos en historias que son bastante terroríficas de escuchar. Es mi experiencia clínica como psicóloga. Y mientras no bajen el 80% de padres que son demandados y que aún así no pagan alimentos, mientras no bajen el índice de violencia intrafamiliar. Este es un último libro, una investigación de 2 años, 180 horas de grabación acerca de mujeres violentadas, y muestran cómo en la cuarta encuesta de violencia contra la mujer en el ámbito de la violencia intrafamiliar y en otros espacios muestra que la violencia entre los años 2012 y 2020 subió de un 32.6% a un 41.4%, y que en las clases, la violencia, en la Subsecretaría de Prevención del Delito, en la vía una mujer entre sus 15 y sus 65 años, nos encontramos con que han sido víctimas de violencia psicológica, física o sexual, un 43% en la clase baja, 35% en la media, 31% en la alta. A mí me parece que estas son cifras que debemos reducir antes de comenzar a hablar de corresponsabilidad. Y me parece que, volviendo al curso, para que no sea un proyecto perverso que vaya por fuera del verso y sea un proyecto que apunte realmente a conseguir el objetivo, tenemos que desarrollar un montón de políticas públicas como postnatal de 6 meses, como horarios laborales en igualdad madre-padre a las 4 de la tarde, para que podamos realmente ser corresponsables en la crianza y en el cuidado de nuestros hijos. Muchas gracias. Quedo a disposición de la Comisión Familia para que cuenten conmigo. Muchas gracias, Leslie. Y en honor al tiempo, como le digo, la próxima sesión van a ser invitados todos, les pido disculpas, no alcanzamos, pero la próxima sesión la idea es escucharlo a todos y a todas. Cumpliéndose, ¿no es cierto?, la sesión se levanta. Muchas gracias a todos y a todas.